Saludos amigos, soy Diógenes Mauricio Martínez y en el día de hoy continuamos con nuestro curso de introducción a Python. Ya arribamos al capítulo número 4 y estaremos hablando acerca de las listas. Ya en el capítulo anterior dimos un inicio de lo que son las listas, pero hoy vamos a continuar para ir viendo mucho más características o funciones que podemos realizar cuando utilizamos este tipo de estructura de datos. Veamos. Pues bien, continuamos con la segunda parte correspondiente al manejo de listas en Python. Para el día de hoy vamos a estar viendo algunas funciones que forman parte de las listas y que nos permiten a nosotros pues hacer algunos procedimientos de una manera bien simple. Como pueden ver aquí, la primera función que vamos a estar explicando es la append. Este método nos permite agregar nuevos elementos a una lista. Por ejemplo, si tenemos una lista con los valores 1, 2, 3 y 4 y queremos agregar un nuevo valor a esa lista, pues simplemente lo que tenemos que hacer es escribir el nombre de la lista y colocar un punto y por último escribir el método append y entre paréntesis el valor. El resultado de esta operación sería que el 10 se va a agregar en la última posición de esa lista. Otra forma de hacerlo un poquito más dinámico sería crear una lista, ¿verdad?, con diferentes elementos como lo que se muestran aquí. Y con la función input, leer o pedir por teclado un valor. Ese valor se almacenaría en la variable valor y posteriormente se agregaría con el método append a la lista. Si quiero hacerlo, por ejemplo, con una lista de valores, no con uno solo, pues entonces podemos crear una lista en blanco, por ejemplo, como se muestra aquí, y con un ciclo repetitivo crear ese ciclo para que se vaya alimentando y agregándose en la lista. Esto lo estamos viendo en teoría, pero para que quede claro, lo vamos a ir haciendo ahora a nivel de programación para que no se quede solamente como una parte teórica. Entonces dejo de presentar y vengo a mi Visual Studio Code y voy a crear una lista con el nombre de lista o con el nombre que usted decida. Y a esa lista, ¿cómo sabe Python que es una lista? Cuando abrimos corchete. Entonces vamos a hacer el ejemplo como lo hicimos ahorita. Vamos a poner 5 elementos en esa lista, ¿verdad? Y por ejemplo, si yo le doy un print para que vayamos viendo lo que va ocurriendo y le digo que me imprima a esa lista, vamos a guardar. Vamos a consola, como ya sabemos, escribimos Python y escribimos el nombre de nuestro programa, que para nuestro ejemplo se llama cuarto.py. Y noten que aquí me está dando la salida de esos 5 elementos. Ahora bien, si aquí, una vez creada esa lista, yo escribo el nombre de mi lista, pongo un punto y selecciono el método append, como dijimos al principio, y ahora le digo un 6, por ejemplo, lo que le estoy diciendo a Python es que a esa lista que tiene esos 5 elementos, yo quiero que me agregue un nuevo elemento con el valor de 6. Entonces, cuando ejecutamos nuevamente, observen que ya en mi lista tengo insertado el número 6 en la última posición. Entonces, cuando yo hablaba ahorita de que lo podemos hacer dinámico, puede ser que yo entonces, en vez de ponerle un valor fijo aquí de 6, yo pueda querer que sea el usuario que digite el valor. Entonces eso lo puedo hacer utilizando una variable, por ejemplo, llamada valor, y trabajando con el método input. Entonces input, un letrero para que el usuario sepa lo que va a hacer. Por ejemplo, digite un valor o un nombre, lo que usted quiera capturar en ese momento. Entonces aquí en el método append simplemente le paso la variable valor. Esto va a hacer que el valor que yo digite
sea el que se va a agregar en esa lista. Entonces yo voy a limpiar eso y lo voy a ejecutar nuevamente. Y noten que aquí debajo me está diciendo digite un valor. Entonces si yo le pongo, por ejemplo, un 100, pulso enter, noten que él aquí tiene los valores viejos ya del 1 al 5, pero también me ha colocado el 100. Ahora, un detalle muy importante, fíjense que el 100 lo ha puesto entre comillas simple. ¿Por qué? Porque para él ese 100 es un string. Lo está tratando como un string porque estoy trabajando con el método input. Ahora, yo pudiera declarar ese que Python lo vea como un número entero si yo con la función int convierto esa entrada a un entero, por ejemplo. Vamos a cerrar el paréntesis aquí. Vamos a guardarlo. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a ejecutarlo otra vez. Vamos a poner el mismo 100. Y fíjense que ahora, igual que ahorita, se incluye el 100, pero ahora no tiene el apóstrofe, no tiene la comilla simple porque lo está viendo como un número entero. Esto es importante destacarlo. Ahora, yo puedo crear una lista vacía, o sea, una lista que no tenga ningún contenido en Python de una manera muy simple. Por ejemplo, si yo vengo en la lista y hago esto, simplemente abro un corchete y lo cierro, ya con eso yo he creado una lista vacía. Entonces yo puedo crear, por ejemplo, con un contador, imaginemos que yo quiero leer 6 números. Yo puedo crear una variable que se llame contador y decirle que yo quiero que arranque en 1, por ejemplo. Y luego de eso, con un while, que es un ciclo repetitivo en Python, como en la mayoría del lenguaje de programación, decirle que yo quiero que eso se repita mientras contador sea menor o igual que 6. Entonces, si eso es así, él entraría a la parte verdadera, o sea, a la condición de ese ciclo. Y aquí yo voy a decir, por ejemplo, algo parecido a como hicimos ahorita. Voy a declarar una variable llamada valor. Le voy a decir que yo quiero que se convierta en un entero. Y lo que está dentro de ese método int, ahí yo voy a declarar otro método que es el input. Y entonces voy a decir que digite un número o un valor, como usted quiera. Bien, después de ahí, a la variable contador, que en principio va a tener un valor de 1, simplemente yo la voy a incrementar de 1 en 1, o sea, le voy a ir sumando 1. Y esto va a hacer que me lea los 6 valores. Una vez se lean esos 6 valores, entonces él va a imprimir el contenido de esa lista aquí. Me va a desplegar los valores de esa lista. Voy a guardarlo. Voy a limpiar la pantalla. Lo voy a ejecutar. Y fíjense que me dice digite un valor. Le voy a poner un 5. Vuelve y me dice digite un valor. Le voy a poner un 6, un 10, un 11, un 20 y un 5. Y aquí vamos a ver qué pasó. Ok, sencillo. Él me pidió que hiciera la lectura de esos valores. Pero ¿qué pasa? Yo no fui agregando esos valores a la lista. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es decir lista, que es el nombre de mi lista, punto append, y entre paréntesis la variable que tiene el valor, que coincidencialmente se llama valor. Y ahora sí, vamos a guardar esa aplicación. Vamos a limpiarlo y vamos a ejecutarlo. 5, 10, 15, 20, 100, 5. Le doy enter y noten cómo él me está dando la salida de esa lista, los valores que yo introduje. Ahora, Python tiene varios métodos que me permite trabajar con él. Por ejemplo, yo pudiera a esa misma lista, una vez que se llenó, si yo quiero, por ejemplo, que la ordene, pues simplemente yo digo lista.sort
y llamo ese método. Y lo que va a hacer es que me va a ordenar, o sea, no importa el orden en que yo ponga, que yo digite los valores, una vez digitado o llenada la lista, él se va a encargar de ordenarla. Voy a limpiarlo y voy a ejecutar de nuevo. Voy a poner un 100, voy a poner un 80, un 5, un 2, un 10, un 1. Y noten cómo el 1 es el primero que aparece, luego el 2, luego el 5, el 10, el 80, hasta llegar a 100. Hasta aquí hemos visto algunas funciones que podemos utilizar cuando estamos trabajando con listas en Python. Y recuerda que para ver estas cápsulas u otras más, puedes visitar mi canal Diógenes Amaury.